Tiene la palabra la diputada Lucila de Ponti. Gracias, señor presidente. Bueno, primero quería comentar algo que no tiene que ver con la ley, simplemente mencionarlo, que tengo puesto este pañuelo porque hoy se presentó nuevamente en esta Cámara el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que impulsa la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Así que bueno, hubo también actividades afuera y esperemos que esto pueda avanzar en el recinto. Ahora, refiriéndonos al tema que nos compete en este momento, nos parece, por supuesto, muy saludable, un gesto muy bueno que se haya podido debatir la problemática de las pymes en esta Cámara, una problemática que también se puso en el centro de la escena, un poco al calor del debate de la ley antidespidos, y cuando empezamos también a manifestar esta realidad crítica que están atravesando las micro, las pequeñas y las medianas empresas hoy por hoy en nuestro país, a raíz de una crisis que atraviesa el conjunto de nuestra economía. Se presentaron muchos proyectos de los distintos bloques, de los distintos sectores políticos. La verdad que se presentaron proyectos que eran muy buenos, que eran mucho más buenos que el proyecto al cual probablemente demos sanción en el día de la fecha. Y entendemos que esto tuvo que ver, digamos, con la posibilidad de poner en el centro del debate esta situación tan crítica que se viene generando a través de algunos elementos específicos y también teniendo en cuenta lo que significan las pymes en nuestra economía. Aquellos que formamos parte del gobierno que en los últimos 12 años encabezaron Néstor y Cristina Kirchner, uno de los principales logros que nos gusta resaltar tiene que ver con la creación de más de 6 millones de puestos de trabajo, y casi el 70 o más del 70% de estos puestos de trabajo correspondieron al sector pyme, del cual se crearon más de 200.000 nuevas empresas en los últimos 10 años y que hoy por hoy absorben el 80% del trabajo, del empleo genuino de la Argentina. Por lo cual nos parece fundamental darnos un debate serio respecto a la situación que hoy por hoy están atravesando las pequeñas y medianas, las microempresas también en nuestro país. Una situación muy crítica que tiene que ver con algunos aspectos fundamentales. Por un lado, la restricción de la demanda, que tiene que ver con un achicamiento del mercado interno, por supuesto, a partir del achicamiento del poder adquisitivo de los trabajadores. También con un factor muy importante que tiene que ver con la apertura de importaciones o la flexibilización de la política de importaciones. Yo vivo en la ciudad de Rosario y la regional de la UOM de esta zona elaboró un informe en el mes de abril en el cual señalan que, por ejemplo, en el marco de la línea blanca de la metalúrgica, en los primeros 4 meses de este año ingresaron a nuestro país más de 31.000 unidades, que es lo mismo que el total de unidades que habían ingresado el año pasado. Por lo cual vemos que es una situación extremadamente crítica para que las pequeñas empresas puedan competir mucho más, teniendo en cuenta el aumento en su estructura de costos que han sufrido, fundamentalmente a partir de otro de los aspectos fundamentales que tiene que ver con un aumento desmedido en uno de los elementos centrales de la estructura de costos, que tiene que ver con la energía y tiene que ver también con el combustible, con decisiones que han sido tomadas en un ámbito ministerial que lamentablemente, y lo hemos dicho muchas veces y nos hemos cansado de decirlo, está conducida por un ministro que responde a una de las principales industrias o empresas del sector energético y que realmente ha tomado medidas que, muy por el contrario de favorecer al conjunto del pueblo argentino, han favorecido a los intereses empresariales que el señor Aranguren sigue manteniendo como accionista de la Shell. En este sentido, entendemos que el hecho de que el proyecto que se está discutiendo hoy haya relegado el aspecto de intervenir sobre el tarifazo, sobre el aumento de tarifas, es realmente una derrota de esta ley que se va a aprobar hoy. De alguna manera pierde sentido sin tener la capacidad de incidir sobre el aumento de tarifas. Era un elemento que todos los proyectos tenían, a excepción del proyecto que presentó el Poder Ejecutivo, y realmente es una lástima que de los distintos sectores políticos no hayamos podido poner sobre la mesa y en primer lugar una de las problemáticas fundamentales que hoy por hoy están sufriendo el conjunto de los argentinos, no solo del sector productivo, sino también de nuestros hogares, que tiene que ver con una situación de imposibilidad de poder hacer frente a los costos que hoy por hoy está teniendo la energía en nuestro país.
Por otra parte, algunas cuestiones que tienen que ver con un sector que desde nuestro bloque nos interesa representar específicamente, que es un poco el sector más castigado, más vulnerable de nuestra economía, que tiene que ver con las cooperativas, con las empresas recuperadas, que también han sido excluidas de este proyecto o han sido incluidas de una manera, digamos, muy laxa, fundamentalmente en lo que tiene que ver con los 3 primeros artículos que refieren a la ratificación por ley del programa de recuperación productiva, de los REPRO, sobre lo cual nosotros habíamos pedido que el aumento del 50% que se establece esté garantizado, que sea con la base del salario mínimo vital y móvil, porque hasta el momento no lo es. Y también proponemos, y si no se puede tomar ahora, esperemos que se tome en algún momento, la necesidad de que los REPRO también puedan ser recibidos por las empresas recuperadas y por las cooperativas, que hoy por hoy, en el marco de los trámites que se realizan, no pueden ser beneficiarias de este programa, sino que son beneficiarias del PTA, del Programa de Trabajo Autogestionado. Y en todo caso, si no pueden ser beneficiarias de los REPRO, lo que pedimos es que también el PTA se establezca por ley y se ponga un piso mínimo que sea equivalente al salario mínimo vital y móvil, porque las empresas recuperadas y la mayor parte de las cooperativas de nuestro país o los sectores autogestivos de la economía atraviesan una situación igual o más complicada que la de las pymes, porque son sectores que dependen mucho más de la capacidad de trabajo y mucho menos de la acumulación de capital, y en este sentido entendemos que desde este Congreso tenemos que atenderlo. También le pedimos al Poder Ejecutivo que lo atienda con sus políticas económicas, pero es un gobierno que es poco receptivo a los intereses o a los problemas que atraviesan los sectores más postergados de la economía. Por otra parte, también nos interesaba poner el eje en algunas cuestiones que tienen que ver con la posibilidad que establece esta ley de endeudarse para pagar o para cubrir algunos beneficios, algunas devoluciones a las pymes. Por supuesto que nos parece mucho mejor endeudarse para darle plata a las pymes que para dársela a los buitres, pero sí nos parece, digamos, poner un interrogante acerca de esta constante que está teniendo el Poder Ejecutivo de recurrir a la herramienta del endeudamiento para afrontar distintas políticas públicas. Y en este sentido también evaluar, digamos, lo que significa avanzar en proyectos que van relegando capacidad de captación impositiva, de recaudación impositiva por parte del Estado, lo que también, digamos, va generando un fuerte desfinanciamiento del mismo, lo que significa en última instancia una menor capacidad pública para intervenir en distintas políticas, sobre todo desde lo social, que se vayan emprendiendo por parte de nuestro Estado. En este sentido consideramos que es necesario también asignar nuevos impuestos, tipificar nuevas atribuciones impositivas que nos permitan refinanciar al Estado. Si nosotros definimos un modelo, o al menos desde lo discursivo, se habla de un modelo de Estado que quiere apoyar o incentivar la inversión productiva, también podría ser una opción gravar la renta financiera o gravar a los sectores de la especulación financiera. Nosotros lo propusimos, por supuesto que no fue incorporado, pero creo que tiene que ver también con la orientación que le queremos dar a la economía de nuestro país. Y por último, bueno, nos parece un poco resaltar que si bien vamos a acompañar este proyecto, es un proyecto que a todas luces resulta insuficiente frente a la situación crítica que está atravesando este sector de nuestra economía, y por supuesto que resulta insuficiente para los sectores que no se encuentran en el marco de la formalidad económica. Por cada puesto de trabajo que perdemos en el sector PYME se repercute de manera negativa en el ingreso de 4 trabajadores de la economía informal. Para nosotros es necesario que no solo desde esta Cámara, sino desde todos aquellos que decimos representar a la sociedad, empecemos a preguntarnos qué es lo que está pasando con los sectores más postergados de nuestra economía, que no pierden poder adquisitivo, sino que quizás pierden la capacidad de llevar la comida a su casa, de llevar el ingreso, de sostener a su familia. Y nos parece que estas personas que están quedando excluidas, estos trabajadores que están quedando excluidos de la posibilidad de acceder a los derechos básicos, tienen que ser nuestra principal preocupación y tienen que ser lo que nos ponga el eje, la agenda para trabajar no solo desde esta Cámara, sino desde el proyecto de país que nos planteamos. Nada más, muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada.